Si yo tengo un paciente grave, que no funcionan los medicamentos que están en el petitorio del hospital, se decide, con aprobación del paciente y la familia, previo consentimiento informado, utilizar el fármaco experimental, y veo que mejora ese paciente, es cierto, se reporta como mejoría clínica vinculada a ese medicamento, pero todavía no es relación causa-efecto. Porque ustedes saben que, según la teoría de la causalidad, tiene que cumplir los criterios, los 7 criterios, ¿no?, de causalidad. No sé por qué es eso, ¿no? O sea, con un caso no se puede, requiere mucho más. No se puede evaluar, por supuesto, la frecuencia de la enfermedad, simplemente son casos que se presentan. Entonces, nosotros podríamos ver ¿cómo lo podríamos nosotros esto, no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en una población que hay, ¿no?, y de esa población nosotros extraemos un caso, y lo estudiamos, ¿no? Si no podemos extraerlo de ahí ese caso y lo estudiamos, ¿no? Entonces eso se llama estudio de un caso, ¿no? Hay un caso que se presenta ahí, nosotros hacemos un estudio de caso, ¿no? Estudio de caso. Ya que si estudiamos los casos que hay y los estudiamos, ese conjunto de casos en realidad sí es una muestra de una población, ¿correcto? En una población yo cojo la que encuentro, yo agarro y cojo esa población, ¿no?, y la estudio, ¿no? Pero esa población que estudio no se parece, y ahí y encuentro que en una población cualquiera encuentro un conjunto de casos. Esto es una serie de casos. Esto es una serie de casos, ¿no? Es una serie de casos. ¿Qué características tiene una serie de casos? Que es los casos que hayan que pertenecen a una población, eso lo sabemos, pertenecen a una población, pero ¿qué cosa puedo hacer? Solamente yo puedo, en estos dos, hacer un estudio, y lo que yo encuentre ahí en ese estudio, señalo, y se puede decir que eso solo ocurre en esos dos grupos, solo en esos dos grupos, en estudio de casos o en estudio de serie de casos, ocurre el fenómeno. Yo no puedo decir con ese resultado, ojo, ¿no? Yo no puedo decir con ese resultado, ¿no?, que esto que está ocurriendo aquí, ya, está ocurriendo en la misma magnitud y en las mismas características en la ocasión. No. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no puedo decir, a ver, de ustedes, por qué yo no puedo decir de que lo que está ocurriendo, esto no se puede? ¿Por qué no puedo hacer inferencia estadística? Porque ambos no es una muestra probabilística, ni en tamaño, ni en selección de sujetos. Si yo estudiara, por ejemplo, ¿no?, de esa población, ¿no?, una muestra similar en tamaño y los elementos elegidos aleatoriamente, entonces yo, si por los resultados que obtenga de este estudio, ya estamos en otro nivel, estamos en el nivel, los estudios transversales, etcétera, ¿no?, ya estamos a nivel central. Este concepto es sumamente importante tener en cuenta, ¿no? Ya, porque nosotros a veces pensamos que lo que encuentro en un caso, una serie de casos, yo puedo impedir eso a la población. No, solamente es lo que ocurre en ellos. Por ejemplo, yo tengo 10 pacientes que respondieron bien al medicamento, es una serie de casos. Para poder hacer diferencias ahí, que es eficaz, que no es eficaz, por ejemplo, el tratamiento, tengo que autodiseñar. Y eso es sumamente importante tener en cuenta, ¿no?, para estos detalles son importantes, ¿no?, que hay que tener en cuenta en la serie de casos, una limita de casos. ¿Cómo redactar un estudio o reporte de casos? Primero, tenemos que armar el esquema para ver eso, ¿no? Tenemos que empezar por una introducción
la presentación del caso, discusión, conclusión. Este es el esquema que tenemos que hacer. A veces la discusión y la conclusión están incluidas en algunas revistas. ¿Ya? Y el título que lo redactamos debe ser claro, conciso, informativo. Debe ver lo más relevante del caso. Por ejemplo, neumonía por COVID-19 en paciente inmunodeprimido. Reporte del caso. Eso se hizo. ¿Cómo se comportó el COVID en inmunodeprimido? No se sabía. Hasta que hubo un caso que se contagió de COVID. Reporte de un caso y se publicó el primer caso. No era novedoso, sí era novedoso. El reporte de un caso. El título de por sí lo es novedoso. Todos querían ver, ¿no? Todo debe haber sido muy leído, porque no había publicación de ese momento. Y las periodistas se peleaban por que se publique porque les aumentaba el impacto, ¿no?, de citas, ¿no? Por eso que el resumen es breve. Algunas revistas piden entre 150 otras 250 palabras. Ahí hay que hacer una introducción breve explicando por qué es importante el caso, correcto, el contexto de la enfermedad y su situación epidemiológica. Señalar los puntos clave del caso, no todo el caso. Señalar las particularidades. Le voy a decir que el resumen es lo último que se publica. Ahí está. ¿Por dónde comenzaríamos a redactar nosotros un estudio de caso? Yo creo que el estudio de caso se debe comenzar, yo creo, por acá, por la presentación del caso. Por aquí deberíamos comenzar nosotros en la redacción, ¿ya? Primero conocer cómo fue el caso, ¿ya? Yo recomiendo, comiencen por ahí, ¿ya? Con la presentación del caso, es decir, redactar pormenorizadamente y de manera sintética antecedentes, características del paciente, luego, ¿no?, síntomas, signos, la evolución, diagnóstico, tratamiento, poniendo con más claridad lo atípico, ¿no?, señalando lo atípico. ¿Listo? Entonces con eso ya tengo los resultados. Eso yo puedo hacer, una vez que tengo los resultados, yo puedo hacer la discusión. Y con la discusión yo necesito referencias bibliográficas. Si tengo el caso, tengo la discusión, y con ello ya puedo establecer algunas conclusiones, por supuesto, porque están incluidas en la discusión. Si ya tengo esto, recién yo voy a redactar la introducción y recién voy a redactar el acta. No es como la maestra decía, el título, luego el concepto, no. Pues ahí, primero responder a la pregunta del caso, por ahí comienza, esa es la secuencia. Pues a ver, acá está una indicación ya, diríamos, de cada parte cómo debe hacerse. Y cuando ya el título puede ser lo último que le ponga también, ¿ya? El resumen es una de las cosas últimas que se pone, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya he discutido y ahí puede, cuando he hecho la discusión ya sé por qué es importante el caso, porque ya le comparar con la literatura. El punto es clave, conozco, y las conclusiones ya las hice porque ya había hecho el análisis, estoy yo con la discusión, y que he aprendido, ya estaba en la discusión. Por eso, recién al último puedo hacer yo el resumen, ¿no? El resumen siempre lleva palabras clave, usando los DEX, MES, para medicina. Esto lo encontramos en la web, los DEX de la UNESCO, ¿no? Son términos que se han estandarizado para redactar literatura científica y medicina. MES son sinónimos de los DEX. Son los mismos DEX, pero que son sinónimos, que lo emplean los indexadores como PubMed, creo que Cochrane también emplea MES, ¿no?, y otros que emplean los MES para facilitar encontrar estudios, ¿no? Sí, es muy importante eso. Las palabras clave deben tener el lenguaje de descriptores en salud, DEX o MES, que es lo mismo. Totalmente se han vinculado. Bueno, ya hemos hecho los resultados, ya hemos hecho la discusión, entonces estamos en condiciones de redactar recién la introducción. Definimos el problema, miren, o sea, ¿qué se sabe? Es la primera pregunta, la primera parte del problema. ¿Qué es lo que falta saber? O sea, ¿qué es relevante? ¿Qué raro, qué novedoso? ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se ha encontrado en este caso? Entonces aquí hay que citar literatura, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué es lo que se sabe sobre este tipo de casos, ¿no? ¿Cómo se ha venido presentando? Si hay más publicaciones o no hay, ¿no? Es muy importante. Poner la relevancia, ¿qué se sabe? Luego, literatura previa.
Siempre una introducción tiene tres partes. Yo creo que lo podríamos resumir así. La primera tercio es responder a esta pregunta. ¿Qué se sabe del problema? En este caso, del caso, ¿no? En este caso, del caso relacionado. Hay que responder debe responder esta pregunta. Hay que poner aquí, hay que hacer ver ahí en la introducción qué falta saber. ¿Qué falta saber? ¿Qué vacía de conocimiento? De cosas, lo novedoso del caso, ¿no? Correcto. Y el último, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra? ¿O qué se quiere lograr? ¿Qué se logra en el estudio? Nada más, es la tercera parte. Entonces la introducción, por ejemplo, hay gente que no tiene tiempo. Eso es lo que pasa en todo el mundo. Nadie tiene tiempo para ver todo el título. Todo el mundo, cuando quiere una literatura científica, lo primero que se va es a ver la introducción. La introducción es la puerta de entrada. Es la que va a hacer visualizar que viene más adelante, es la presentación, ¿ya? Entonces, por eso es sumamente importante saberlo redactar, ¿ya? Redactar bien. Y las revistas suelen pedir más o menos esta secuencia, ¿ya? Muy importante, para podernos nosotros presentar, ordenar esa secuencia. El caso ya, bueno, se presenta, ¿no? Obviamente empezando por la descripción de cómo es la persona, edad, sexo, antecedentes, ¿no? Y sobre todo información relevante que tenga que ver con el problema. Síntomas de signos al ingreso, resultados de exámenes clínicos, de laboratorio, diagnóstico de nivel considerado, tratamiento aplicado, evolución y desenlace, ¿no? Acá es importante no descuidar, como toda investigación científica o toda publicación, la parte bioética, ¿ya? Siempre hay que proteger no usar nombres ni datos identificables, ni imágenes identificables, ¿ya? Pero hay veces que hay que presentar la cara de la persona. En este caso, no se puede obtener, en caso que no se pueda, ¿no? Obviar, identificar al paciente, hay que obtener un consentimiento informado. Sería lo ideal. Yo pienso que para toda publicación, sobre todo consentimiento informado, es cuando interactuamos con personas, acuérdense. Tomar una foto del caso es interactuar con la persona. Y para ello tenemos que pedirle permiso a la persona, ¿ya? Un consentimiento informado. Pero si es una historia clínica en la que hay imágenes, fotografías, en la fotografía puede ser, si vemos que es identificable la persona, tenemos que pedirle consentimiento informado a la persona. Yo recomiendo eso, para que no tenga problemas legales. Porque si una persona ve su foto, que presenta su enfermedad y él no autorizó que lo hagan, y por mala suerte su foto estaba en la historia clínica como evidencia, porque la lesión estaba en la cara, por ejemplo, la española típica, por ejemplo, ¿no? Uy, ahí sí se gana un juicio. Por eso yo recomiendo, ¿ya? En lo posible, obtener el consentimiento informado de la persona cuando vean que hay información identificable en lo que van a presentar. Muy importantísimo, ¿ya? La parte de discusión siempre tiene sus características para redactarla. Empezar presentando qué limitaciones hemos tenido en el estudio. O sea, qué falta hacer de repente, que no se pudo hacer, o que estuvo mal hecho, ¿no? Y también mencionar qué fortalezas tiene el estudio, qué se hizo bien. Hay que comparar con lo que ya se sabe, ¿no? Que lo hace único e importante. En este caso se resalta acá, ¿ya? ¿Qué lecciones aporta para la práctica clínica en el estudio, ¿no? Los límites del reporte, que no permite, qué es lo que no se puede concluir, qué no se puede concluir con este caso. Si yo veo, por ejemplo, que es el caso de un paciente, por ejemplo, que yo usé medicamento experimental y se logró la mejoría, yo debo señalar la limitación de eso. No puedo concluir, con este caso, que la mejoría se atribuya al tratamiento, pero es un hallazgo en la cual, a pesar, ¿no?, de usando la medicación, hubo mejoría. Eso es muy importante, ¿ya? Porque acuérdense, eso hay que mencionarlo, ¿ya? No hay que decir que porque este caso se mejoró, hay que seguir usando y que es efectivo, no. Tener cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado, acuérdense, y tampoco decir que este caso puede generalizar. Ya vimos las figuritas que puse hace un momento, ¿no? ¿Por qué no se puede generalizar, ¿no?, una serie de casos?
¿Por qué no se puede generalizar lo que encuentra en un estudio de casos? Porque son muestras no probabilísticas, no cumplen el criterio para hacer inferencia estadística, ¿no? Obviamente las conclusiones siempre van incluidas. En una revista pide que se incluyan y dentro de la discusión las conclusiones. Pero otra revista le va a pedir que se paren. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el mensaje principal o recomendación práctica que contribuye? Ejemplo, ¿no? Los clínicos deben considerar X diagnóstico en pacientes con Y característica. Nada más. Porque esto funciona, ¿no? Es una recomendación, conclusión, ¿no? ¿No? Práctica, ¿no? Pero deberían. Es importante, como les digo, las revistas piden que uno haga al final del artículo, después de la discusión o conclusiones, hablar de que hubo consentimiento informado. Y actualmente las revistas piden un consentimiento informado firmado por la paciente en una copia escaneada. Están pidiendo eso, ¿ya? Y obviamente señalar conflictos de interés, sobre todo cuando usemos, por ejemplo, fármacos nuevos. A la industria farmacéutica le interesa que empiecen a publicarse ya series de casos de efectividad del tratamiento. ¿No han visto ustedes a los visitadores médicos que llegan con unos panfletos bien bonitos a colores? Dicen que el tratamiento es efectivo. En 10 pacientes, en una serie de pacientes hubo mejoría significativa. Eso es mentira, ¿no? Porque eso no puede inferirse. ¿Se dan cuenta? La industria farmacéutica a veces compra autores o compra trabajos para que se venda, porque sabe que qué significa para la industria farmacéutica un nuevo tratamiento, un negocio redondo, ¿no? Porque se va a comprar como pan caliente, como dicen, ¿no? Muy importante aclarar si tenemos unos conflictos de interés. Obviamente usar imágenes, radiografías, fotos clínicas, tener cuidado con las fotos clínicas, ¿ya? Si ven ustedes que en una foto clínica es posible identificar a la persona, hay que pedir consentimiento informado a la persona, ¿ya? Para permitir que se vea su cara. Solo si tenemos permiso, ya, por supuesto. Mantener un lenguaje claro y directo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Revisar instrucciones específicas. Cada revista tiene criterios de publicación, ¿ya? Pero con lo que estoy diciendo ahorita ya es una buena base. Lo que la revista pide son algunas cosas de forma o alguna cosa de información adicional que hay que agregar, ¿ya? Puede haber algunas variaciones entre una revista y otra en la forma como se presentan los casos clínicos. Algunas aceptan la foto, otras quieren un cuadrito de los resultados, así, ¿no? Cada una tiene su forma, pero ya teniendo una buena descripción del caso clínico ya tenemos. Con respecto a lo que hemos analizado, ¿no? Un reporte en serie de casos. La utilidad, ya hemos dicho, lo que hemos dicho, está correcto, las limitaciones que pueden haber. Más de la utilidad, le hemos dicho ya. Hay que recordar, puede haber limitaciones en la descripción de casos clínicos o serie de casos. ¿Cuál es? A veces hay subjetividad personal, generación de sesgos de medición y reporte. Por eso requiere mucha habilidad clínica o objetivamente definida. O es o no es. No que me parece, lo que me parece es esto. No permite comparaciones, no son grupos de casos. Representan experiencia limitada a un investigador, por lo general. La presencia de un factor de riesgo puede ser solo azar, no siempre, pues les digo, no siempre la exposición, esa exposición podría haber sido la causa. Entonces se reporta que hubo exposición, eso sí es importante, ¿no? Por ejemplo, últimamente me cuentan algunos oncólogos que están observando cierto incremento de incidencia de casos de cáncer de tiroides en personas jóvenes. Ya, y yo tengo un caso clínico, por ejemplo, de un joven de 29 años con cáncer de tiroides. ¿Qué tiene antecedentes este joven? Ha trabajado cierto tiempo en una mina, en una empresa minera, en una mina en el campo. Yo me pregunto, haciendo un análisis de este caso, por ejemplo, ¿qué tiene que ver este caso? ¿Qué tiene que ver los minerales con el cáncer? Ustedes saben que cuando se hizo explotar la bomba en Nagasaki y Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, los que sufrieron una altísima incidencia de cáncer de tiroides, ¿no? Para la actividad. Yo me pregunto, las empresas mineras no estarán explotando los minerales radiactivos
o no lo saben, o saben y no comunican al personal y por eso tienen cáncer, ¿no? Miren. Un montón de preguntas surgen y un montón de minas para tener cáncer de tiroides, por ejemplo, porque este caso es de minero, ¿no? De trabajo en minas. Habría que ver otros casos si está expuesto a lo mismo. Si encuentro que 10 casos, 20 casos son de mina, ahí ya empiezo a sospechar algo, ¿no? Empieza a aumentar la sospecha, ¿no? Entonces ahí yo diseño otros estudios. Miren, a partir de una observación como interesante, ¿no? Una exposición, un caso atípico de cáncer de tiroides de un joven que estuvo expuesto a mina, que se cura con la cirugía oportuna, ¿no? Eso se puede meter como caso clínico y se puede publicar. No representa evidencia sólida para alterar la práctica clínica, todavía no. No permite describir con exactitud un cuadro clínico ni historia natural de la enfermedad. Podemos sugerir, ¿no? Tener en cuenta la posibilidad a lo clínico, ¿no? De exposición a mina, por ejemplo. Es interesante. Por eso digo que el estudio de caso es parte de la base, ¿no? De la evidencia. Tiene baja evidencia, pero es la base que da origen a los demás estudios, ¿no? Muy bien, entonces he tratado yo de resumir estas cositas, ¿ya? Y acá tengo yo, por ejemplo, un Word, no sé si habrá tiempo o lo permitirá, para que ustedes se ejerciten de cómo hacer un reporte de caso clínico. Miren, ya tienen un borrador ahí, de una medida por COVID-19, resumen, palabras clave, introducción, presentación del caso, ¿no? Discusión, conclusión, consentimiento informado. Miren, lo que tenemos que hacer es una esquemita, ya lo tienen ahí, lo pueden editar y pueden redactar su reporte de caso clínico, ¿ya? Y comenten. Eso lo voy a compartir con ustedes. También quiero compartirles cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Claro, sí se puede. Sí se puede. Usemos la inteligencia artificial. Un ratito esto no me deja dar, ¿de acuerdo? Ya tengo chats ya educado de GTP. Yo le puedo pedir y se va a quedar boca abierta a ustedes. Ya, le digo, a ver, por ejemplo, cáncer de tiroides. Tiroides en jóvenes. Los puntos. Reporte de caso. Reporte de caso. Reporte de caso. Y le digo a la inteligencia artificial, la sesión configurada para que me haga un proyecto. ¿Sí? Comienza a trabajar, perfecto. Sobre medicina, tipo de estudio, reporte de caso clínico, no requiere hipótesis, pregunta, tiene modelo PCC, miren, me saca por coreografía, población, concepto, contexto. Pregunta de investigación, ¿cuáles son las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas observadas de un caso de cáncer de tiroides en un paciente joven? Problema de investigación. El cáncer de tiroides, aquí hay que buscar biología para... Ojo, aquí quiero excluir, ¿no? O sea, cuando ustedes utilicen la inteligencia artificial configurada, la inteligencia artificial saca lo que tiene en su memoria y lo configura y lo trae. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, para cada partecita que dice acá, ¿no? Hay que buscar fuente bibliográfica sustente que este párrafo, ¿ya? Con características clínicas que hay que buscar qué bibliografía sustente este párrafo. Plantean diagnósticos terapéuticos, hay que buscar bibliografía que sustente estos párrafos. Lo que dice inteligencia artificial es correcto. Y también hay que comprobarlo con referencias si lo que está diciendo es correcto. ¿Por qué? Porque se puede equivocar, ¿ya? No siempre es, ¿ya? Reportar casos clínicos contribuye a ampliar el conocimiento sobre su presentación y manejo. Bueno, ahí sí estoy de acuerdo con el tipo. No siempre dice la verdad. Tener cuidado, ¿ya? La inteligencia artificial, miren, yo puedo incluso configurarme operador de booleanos para buscar artículos o casos clínicos, ¿no? Yo, adolescente, objetivo general, describir clínica diagnóstica específicos, identificar los signos, mira, todas las sugerencias de futuro reporte caso, miren, me sugiere cómo hacer, ¿no? E incluso, miren, yo puedo decirle, a ver, búscame, ármame, quiero buscar bibliografía de este caso, bibliografía en PubMed, según la fórmula de arriba de búsqueda. Mire, le digo a la inteligencia, ábreme una fórmula para buscar en PubMed.
Ya está. Ya. Empalme mejor que los términos mesh. Mira, me está diciendo. ¿Cómo se hace? Y acá me armó una fórmula de búsqueda para buscar empalme que se ha publicado. Me voy a PubMed. Miren, apaguen ese micrófono, por favor. Me voy a PubMed. Ya, miren cómo la inteligencia artificial me puede ayudar. Le digo a PubMed, a ver, búscame esta fórmula de búsqueda. Se la pongo. A ver qué se ha publicado sobre casos clínicos. A ver qué encuentra. Miren, ha encontrado 100 casos clínicos desde 2020 a 2025 que se han publicado. ¿Acaso, Vean metástasis, casi report popular, mire, hay que ver ahí. Ya, si mi pregunta pico, de esos 100 posiblemente 3 o 4 o 5 sí, solamente este es otro tema, ¿no? Para que vean todo lo que es posible hacer con lo que sabemos y utilizando la tecnología. Ojo, la inteligencia artificial no siempre necesita puede equivocarse. La inteligencia artificial solo nos puede ayudar a nosotros con un 30%, ya está estudiado eso, a lo que queremos hacer. El resto es lo que sabemos, no confiarse. ¿Ya? Si ustedes se encuentran algo que la inteligencia artificial les busca, de cada párrafo, de cada idea, hay que buscar bibliografía y fuente bibliográfica que sustente. Es la principal recomendación que les doy cuando utilicen la inteligencia artificial para los fines que quieran. ¿Ya? Muchas gracias, no sé si hay preguntas, creo que con esto termino. Gracias. Está bien, doctor, muchas gracias por su gran ponencia. Y bien, chicos, si es que tienen alguna pregunta, pueden hacerlo durante estos minutos. The recording has stopped. Aquí hay dos cosas, o no me han entendido nada o me han entendido todos. Bueno, ¿alguna pregunta? Cambio, estoy ansioso por alguna pregunta. Adelante, sí, Anthony. Claro, mire, hay una pregunta. Déjame primero contestar lo que ha escrito Anthony. ¿Sería un caso, por ejemplo, de que no funciona el tratamiento? Claro que sí. Si se comienza a reportar que con un medicamento no funciona el tratamiento, eso quiere decir una cosa, o que el medicamento está mal formulado, o tiene defecto de fabricación. Eso es parte de la vigilancia farmacológica, muy importante. Claro que sí se debe publicar eso, ¿ya? Que fracasó el tratamiento, ¿no? A pesar de la dosis terapéutica. Entonces se notifica eso como una reacción adversa, ¿ya? Si fracasó el tratamiento. Anthony, adelante, sí. Sí, ya. Muy buenas noches, doctor Víctor. Gracias por su excelente ponencia. Mi consulta iba hay un caso en el que el tratamiento no funcionó porque tuvo muchas intercurrencias infecciosas, entre ellas neumonías, infecciones del tracto urinario, y pues hasta ahora no ha funcionado los tratamientos convencionales. En esta enfermedad que estoy estudiando no hay como que en una guía exacta un tratamiento, sino que son recomendaciones de expertos. Y hay tratamientos de primera, de segunda, y los tratamientos de tercera línea todavía hay dos muy bien descritos, pero hay varios que no han sido descritos, pero sí están estudiándose. Entonces, mi pregunta iba a eso, ¿no? Me debería enfocar en el hecho de que las intercurrencias infecciosas podrían haber influido en eso, en el tratamiento, o en el hecho de que el tratamiento simplemente no ha funcionado. Hay que enfocarse en el contexto de la enfermedad, ¿no? La fisiopatología y el tratamiento que corresponde a la enfermedad. Las intercurrencias podrían afectar, claro que se afectan, ¿no? Cualquier enfermedad. La infección altera cualquier enfermedad de fondo, ¿no? Y eso sí es cierto, ¿no?
tiene que enfocarse dentro de la fisiopatología. O sea, por ejemplo, si ven ustedes algo que no encaja dentro de la fisiopatología y que una intercurrencia, ¿no? No encaje dentro y que paradójicamente hay esa respuesta, podría ser publicable, ¿no? Pero yo diría más bien, sería una oportunidad publicar primero un caso con los de tercera línea, que no se usan casi, ¿no? Y empezar a publicarlo, si funcionó o no funcionó. Eso se publica, si no funciona, es útil, para que otros más, bueno, se animen a no utilizarlo, podría ser, ¿no? O de repente es un reporte y en otros sí funcionó, ¿no? Eso suele ocurrir, ¿no? Sí, hay una, si vamos a ver, respondiendo a la pregunta, en el que el tratamiento ya me lo he respondido, ¿no? Hasta aquí. ¿Cuál de las herramientas es la más útil para completar casos o investigadores? Mire, la inteligencia artificial depende cuál usemos, ¿no? Porque hay una que es pagada y tú le preguntas información y los párrafos que yo le mostré que había que buscar bibliografía, te lo puede devolver con referencias bibliográficas que has citado ya. Eso sí. Para eso sí es útil, ¿no? Pero de todas maneras hay que comprobar, ¿ya? Hay que ir a la fuente, porque puede equivocarse, siempre se equivoca, no es perfecta, tengan en cuenta eso, ¿ya? Ahora, para configurar, ¿cómo quieres que te envíe? Requiere un entrenamiento y eso requiere el manejo, así como hemos aprendido a manejar Internet, así como hemos aprendido a manejar los buscadores, bibliográficos, Zotero, la inteligencia artificial también tiene su forma de cómo configurar. Tú le educas para que a ti, a tu cuenta, te busque la información tal como tú la quieres. Eso sí, poco a poco, cuanto más veces la utilices, va perfeccionándote y te va buscando mejor información, ¿no? Así se ha visto que funciona, ¿no? O sea, los algoritmos uno los puede crear. Yo no soy capacitado todavía en inteligencia artificial avanzada, soy un tecleador de lo que se han hecho, que han hecho otros, ¿no? Es toda una competencia, que incluso, miren, aquí la universidad privada ha creado ya la carrera de informática e inteligencia artificial, como carrera, porque es una profesión configurar, es la profesión del futuro. Saber configurar la inteligencia artificial para muchos usos es un tema, y podría ser un tema para ustedes. A ver, buscar a un experto que maneja inteligencia artificial, que les haga una conferencia, se va a quedar boca abierto todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial en esto de investigación. Bueno, eso sí para Carmen, ¿no? La otra pregunta que hace Eric Barrientos, en un caso, por ejemplo, de tospirosis asociado a anemia hemolítica, todo lo que tengas, asociado a anemia hemolítica, primero que hay que ver, yo presentaría como imágenes un hemograma que me descarte que no tenga lóbulos rojos falciformes, ¿no? ¿Qué tal? Eso es importante, ¿no? Descartar eso, ¿no? Empezaría por eso, ¿no? Una foto de una lámina de sus lóbulos rojos que demuestre, en el caso clínico, que no tenía falciformismo, por ejemplo, que es una de las causas de anemia hemolítica. En este caso, sí, se puede publicar, pero hay que tener en cuenta, si el caso es atípico y tiene ese comportamiento que no se ha visto en lo descrito, en los libros, en las revistas, en las publicaciones, entonces vale la pena publicar ese caso, porque es una forma atípica, ¿no? Entonces, saben que la anemia hemolítica tiene una serie de complicaciones colaterales, entonces es muy importante, ¿no? Sí, hay que publicarlo y poner imágenes. Ahora, la revista te va a decir qué cosas pones, pues eso te lo va a decir ya, detalles específicos. Pero cuanto más información que sustente lo que tú presentas, ya, sí, lo voy a subir el modelo de reporte de caso junto con la presentación que le he actualizado incluso con nuevas ideas. Le voy a agregar unas ideas ahí y se lo mando a ustedes, ¿ya? Para que les permita, les ayude a hacer sus estudios, ¿no? Ojalá logren publicar sus casos. Bueno, hasta aquí hay más preguntas, cambio. Muy bien, muchas gracias entonces por su audiencia y su paciencia en tolerarme tanto tiempo.
Espero que haya contribuido a despertar la iniciativa, ¿no? Eh, Muy bien, doctor, muchas gracias por su participación. A los chicos les voy enviando el link del post-test acerca de la ponencia. Y también quería mostrarle el certificado de participación como ponente pues en este pequeño webinar, ¿no? Bueno, en nuestra primera sesión del curso de redacción de casos clínicos, ¿no? Gracias. Gracias. Por el medio con el que me contacté. Bueno, Y también te mando consultar a los chicos. para el currículum, me están pidiendo esto. Gracias. Ok. Y también con los chicos si es que pueden encender sus cámaras para una pequeña foto de evidencia de la primera sesión. Bien, chicos, muchas gracias. También a usted, doctor. No se olviden de llenar su post-test. Y gracias por participar en esta primera sesión de nuestro curso de redacción de casos clínicos.